Llegar a la cárcel de Ramo Verde y visitar a Leopoldo López es una odisea que ningún político había logrado realizar durante los últimos 2 años. Sin embargo, este sábado el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pudo reunirse con el dirigente opositor para tratar de mediar entre el oficialismo y la oposición. De acuerdo con el diario ABC de España, Zapatero habría ofrecido al líder político la opción de acogerse al arresto domiciliario como una contraprestación para que no se celebre el referendo revocatorio contra Maduro este año. En esta cárcel, ubicada a pocos kilómetros de la capital venezolana, está el reo más popular de Venezuela e incluso de Latinoamérica. Para la oposición y para millones de venezolanos se trata de un preso político, pero para el chavismo es el monstruo de Ramo Verde. El monstruo de Ramo Verde está preso y va a seguir preso, bien preso que está. Se trata de Leopoldo López, quien cumplió 2 años y 3 meses tras las rejas, en medio de un cuestionable juicio en el que su defensa asegura se le han violado todas las garantías al debido proceso. A su celda son pocos los que han podido entrar: su esposa Lilian, sus 2 hijos, sus padres y su abogado. Amigos, expresidentes y seguidores quienes han tratado de ingresar al penal se han quedado con la intención, pues las fuerzas de seguridad que lo custodian no lo han permitido. Sin embargo, recientemente un reconocido político cercano a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro pudo entrar y hablar cara a cara con López. Se trata del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien intenta mediar entre la oposición y el oficialismo para entablar un diálogo. Con la representación. Fue poco lo que se conoció de tan esperada reunión, pero a juzgar por los mensajes que se publicaron en la cuenta de Twitter de López, la premisa del líder opositor es que haya un referendo revocatorio antes del año 2017, como lo impulsa la oposición. Agradezco el interés y gesto de Zapatero. Conversamos sobre el diálogo y las posibles rutas para lograr una solución a la profunda crisis. Le reafirmé la voluntad de toda la unidad de reconstruir y reconciliar a Venezuela. Y también la importancia de que diálogo no puede ser para ganar tiempo, porque el pueblo de Venezuela ya no tiene tiempo. Le expresé que ninguna conversación o diálogo puede estar por encima del interés mayor, lograr el cambio constitucional este 2016. El contenido de la reunión es toda una incógnita. Sin embargo, el periodista español Emily Blasco señaló en un artículo lo siguiente. Zapatero habría ofrecido a López cambiar la cárcel por arresto domiciliario. Como contrapartida, lo que el gobierno busca es no celebrar el referéndum, al menos hasta principios de 2017, cuando una salida de Maduro no significaría la celebración de elecciones, sino que el vicepresidente completaría lo que queda de mandato hasta 2019. La oposición asegura que desde el chavismo lo que se busca es dilatar la convocatoria a un referendo y evitar la eventual activación de la Carta Democrática en el seno de la OEA, como lo había pedido el secretario general de ese organismo, Luis Almagro. En Miami, Florida, señor Carlos Vecchio, usted es coordinador político del Partido Voluntad Popular al que pertenece Leopoldo López. No habían podido entrar a verse con Leopoldo López ni el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, ni el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, tampoco personalidades de la política española como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, o también el propio expresidente Felipe González. De repente se abre un diálogo con el chavismo y puede José Luis Rodríguez Zapatero entrar a Ramo Verde, reunirse 2 horas con Leopoldo López. ¿Es entonces una decisión política? Porque a los expresidentes anteriores les habían dado todo tipo de excusas por los que están cuidando en la cárcel a Leopoldo López. Bueno, sí, como tú muy bien lo reflejas, incluso yo digo que esto es un gesto que ha hecho Maduro con Rodríguez Zapatero, permitirle pues entrar a Ramo Verde y poder conversar con Leopoldo López. Esto lo que demuestra y ratifica es el carácter político de la detención de Leopoldo López. O sea, no hay duda de que Leopoldo López es un preso político. Quien entra a Ramo Verde, a la celda donde está Leopoldo López, solo es autorizado por Maduro. Y es tan así que estuvo acompañado por Jorge Rodríguez, que es una de las personas más cercanas a Nicolás Maduro, que no tiene ninguna razón de estar allí. Que es alcalde de Caracas. Y por supuesto no estuvo en la reunión, luego se fue. Pero digo, eso demuestra y desnuda del carácter político
del por cual está siendo juzgado Leopoldo López. Y además convierte a Rodríguez Zapatero en un testigo de excepción. Es un testigo de excepción porque puede ratificar ya lo que nosotros hemos dicho, el aislamiento que tiene Leopoldo, que está en una sola celda, aislado, y donde las razones que privan son políticas. Si no, no hubiese habido otra razón para que Zapatero estuviera allí. Y llevo esta reflexión siempre al expresidente Zapatero con mucho respeto. ¿Es que acaso en España es Rajoy quien autoriza a visitar a un preso? ¿En cuál parte del mundo donde exista democracia eso es así? Yo creo que en este caso quienes debemos pedir la liberación de Leopoldo no solo es la oposición venezolana, sino los demócratas del mundo. Y creo que en este momento, luego de haber constatado eso, tiene un peso moral y democrático el expresidente Rodríguez Zapatero de decirle al mundo que Leopoldo López es un preso político y debe ser liberado inmediatamente. Nada de casa por cárcel, porque casa por cárcel es cárcel. Leopoldo López tiene que estar libre porque no ha cometido ningún delito. Vamos a trasladarle esa pregunta que hacía usted, señor Vecchio. En Madrid, España, Cayetana Álvarez de Toledo. Es un gusto tenerla, exdiputada del Partido Popular. Ella es miembro del patronato de la Fundación FAES, del expresidente José María Aznar y portavoz del Movimiento Libres e Iguales. Bienvenida, diputada. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. A propósito de Leopoldo López, este fin de semana se ha dado una visita del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a este preso político. ¿Cómo reciben desde España un acto como este, sin precedentes? Ningún otro expresidente había sido autorizado para ingresar a la prisión de Ramo Verde a hablar con Leopoldo. No es que no haya podido ningún otro expresidente, que tampoco ha podido casi nadie más fuera de su familia o nadie más. Yo intenté visitar a Leopoldo, fui con su esposa, con Lilian Tintori a la cárcel y no me dejaron entrar. Y nosotros somos demócratas, amigos de la familia, ¿no? Yo creo que en estas últimas semanas, días, ha habido una operación patrocinada por UNASUR con evidentemente la anuencia del régimen chavista de intentar desviar la atención de la gente en Venezuela y de la comunidad internacional desde el revocatorio de Maduro a la mesa del diálogo. Para mí el diálogo era una trampa que intentaba enfriar a la calle, que intentaba enredar a la oposición, que intentaba ganar tiempo para el chavismo. Porque como seguramente sus espectadores saben, si el calendario del revocatorio no se pone en marcha en las próximas semanas, todo esto se hubiera postergado y el régimen hubiera podido sobrevivir por lo menos hasta el año 2019. Por tanto, lo importante es que eso del diálogo, la oposición se ha negado a entrar en un diálogo trampa y vuelve a poner el foco donde tiene que estar, que es en la salida constitucional, en las urnas, en la salida electoral, que es lo que pide el pueblo con sus firmas. Los venezolanos piden un revocatorio, que se acabe la era de Maduro, que empiece una nueva etapa y ahí nos tenemos que centrar, volver al revocatorio y dejar las mesas de negociaciones. Como dijo Leopoldo López en unas declaraciones después de esa visita de Zapatero, él dijo: la democracia venezolana no se negocia. Y yo creo que esa es la posición razonable, decente de un demócrata como es él y como son tantos venezolanos que quieren para su país lo que nosotros disfrutamos en los nuestros. Exdiputada, ¿y esta labor de mediación de los expresidentes Zapatero de España, Torrijos de Panamá y Fernández de República Dominicana podría ser realmente la puerta a un diálogo con el régimen de Maduro? Se lo pregunto porque ya esa misión fue respaldada por la mayoría de países en la OEA en una declaración que emitieron la semana pasada. Bueno, como le digo, yo creo que ahí hay, por una parte, una operación para intentar ganar tiempo para el chavismo y luego muchos otros países se apuntan a la idea del diálogo porque la palabra diálogo siempre es muy difícil de rechazar. Si a usted le dice, usted quiere dialogar, es muy difícil decir, no, yo me opongo a un diálogo, ¿no? Pero hay que intentar hacer pedagogía y explicar las cosas. En este caso, el diálogo es una manera de ganar tiempo para el chavismo. No puede haber un diálogo con presos políticos, no puede haber un diálogo sobre los límites de la democracia, no puede haber un diálogo sobre si vamos a abrir o no un canal de ayuda humanitaria. Eso no se negocia, ¿no? Con lo cual, yo insisto, creo que hay que volver a lo esencial, el revocatorio de Maduro, su salida constitucional y electoral, y todos los países vecinos, hermanos, amigos, países latinoamericanos, creo que deberían seguir muy bien el consejo y la posición de don Luis Almagro, el secretario general, director de la OEA, que creo que en este caso ha tenido fundadas razones, ha presentado un informe que merece la pena leer sobre la situación en Venezuela y cuál sería el camino razonable a seguir.
Pues quiero agradecerle mucho desde Madrid, España, a Cayetana Álvarez de Toledo, exdiputada del Partido Popular, miembro del patronato de la Fundación FAES, por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes y nada, como dice la oposición venezolana siempre, fuerza y fe y esperanza en que ese gran país va a salir adelante, que lo hará. Muy amable, gracias. Vamos ahora a Caracas nuevamente. Señor Vicente Bello, el coordinador nacional de asuntos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática. Se está hablando de diálogos, planean reuniones extraoficiales entre algunos miembros de la oposición y del chavismo. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes, que están al frente de la exigencia de este referendo revocatorio, pondrían en la lista para sentarse en una mesa? En Venezuela se necesita que se abran canales de comunicación de todas las partes involucradas en este conflicto. Frente a esta pavorosa crisis es conveniente establecer esas comunicaciones, pero eso no puede estar condicionado a detener lo que es una exigencia del pueblo venezolano, que es la realización del referendo revocatorio. Es un derecho que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una exigencia de la mayoría de los venezolanos que hoy están en las calles exigiendo alimentos, exigiendo medicinas, exigiendo libertad de los presos políticos, exigiendo soluciones a esta pavorosa crisis. Entonces, por eso estamos nosotros desde la Mesa de la Unidad de acuerdo con que se establezcan mesas de comunicación entre el gobierno y la oposición y con la participación de la comunidad internacional, pero eso no puede. De ninguna manera estamos completamente en desacuerdo de que eso condicione la realización o no del referendo revocatorio. Las conversaciones deben y pueden continuar, pero el referendo revocatorio, como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es el deseo de la mayoría absoluta de los venezolanos, debe continuar. Debe respetarse los lapsos establecidos en los reglamentos y en las leyes correspondientes. Nosotros estamos completamente en desacuerdo con esa maniobra de que se pretenda detener o condicionar las negociaciones, las conversaciones a el referendo revocatorio. Sí. El referendo revocatorio debe continuar porque esa es la alternativa democrática, constitucional, pacífica y electoral a esta crisis. Gracias, señor Vicente Bello, por habernos acompañado desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Es el coordinador nacional de asuntos electorales de la Mesa de Unidad Democrática. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de conversar con sus oyentes. Tengo que ir a una nueva pausa, ya regreso con los demás invitados para hacer una conclusión en el programa La Noche. A ustedes los estoy invitando a que sigan participando a través de nuestras redes sociales. Respóndanos, ¿qué piensan de esta reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con Leopoldo López? ¿Están tratando de dilatar la convocatoria a un referendo revocatorio en Venezuela? ¿O hay señal de que las gestiones de diálogo comienzan a mostrar avances? Síganos escribiendo a través de nuestras cuentas de Twitter del programa La Noche. Nosotros en segundos regresamos. Ya regresamos con La Noche.